Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos. Hola Rafaela, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. muy bien, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Muchísimas gracias a vos también por este espacio, este momento. Gracias a vos por el tiempo. Bueno, lo mismo, lo mismo. Bueno, acá con tantas novedades, cambios de contexto, situaciones que bueno, de a poquito nos van motivando porque finalmente vemos la luz al final del túnel y parece Dios, que bueno, que el turismo, que los viajes realmente están de vuelta y bueno, estamos felices por eso. es tremendo, ¿no? Lo que fue toda la parte de turismo la está padeciendo bastante. Un año duro, bueno, creo que para todos los rubros, eh, fue heavy, o sea, hicieron todos un esfuerzo muy grande. Sí, sí, realmente. Nosotros hemos tenido un 2020 bastante complicado, el primer semestre hasta octubre, noviembre. Bueno, después las cositas se fueron acomodando con aperturas graduales. Y bueno, hoy podemos decir que más allá del turismo de vacunación, que es real, que es existente, con destino a Estados Unidos, tenemos, bueno, esto que nos está convocando, las expectativas de volver a Europa, de retomar y ya vamos recibiendo lindas noticias y novedades. Y bueno, así que vamos a charlar un poquitito de todas estas cosas que están viniendo, ¿no? Sí, estaría buenísimo que vos desde tu lugar nos puedas ayudar un poco a todos los clientes, tanto de ustedes como de los nuestros, que preparan la documentación para viajar, para que estén prevenidos, sepan qué llevar, qué mejor que ustedes, que la tienen más que clara, tantos años de experiencia para ayudar y que la gente pueda volver a viajar, que hay gente que está desesperada por volver a subir a un avión y segura. Sí, sí, nosotros lo percibimos a diario, las ganas, el deseo, el anhelo de subirse a un avión, de viajar, de recorrer, de como recuperar ese tiempo perdido, realmente lo percibimos ya hace un tiempo, pero ahora ya es como que sentimos que está al alcance de la mano, que lo podemos tocar, Ahí, que es como podemos la emitirnos un zanahoria. vuelo y no emitimos un vuelo para ver si lo voy a tomar como era el año pasado, sino que emitimos un vuelo porque sabemos que está, sabemos que los hoteles están funcionando, que los destinos, que está todo al alcance de la mano para, con esta nueva realidad, hacer turismo y bueno, y disfrutarlo, y ya está al alcance de nuestras manos. Es la libertad misma. Es la libertad misma, es la Es la libertad libertad. misma. Es buenísimo. Y que bueno, ¿te puedo empezar a ametrallar con preguntas? Bienvenido, bienvenida a la metralleta, acá estamos, dale. Porque anoté un par de preguntas que me fueron mandando algunos clientes y me las anoté y dije, qué mejor que Hernán, vamos a preguntarlo. Vamos a preguntarle todo. Vamos a charlar. Bueno, a ver, vamos a charlar. Mira, las tengo todas anotadas. Muy Bien, hice bien. la tarea. ¿Qué compañías en este momento están operando entre Buenos Aires y Europa? No me preguntaron un destino específico. Europa, la gente se quiere ir. Es que claro, precisamente está buena la pregunta y sabemos que es con destino a Europa porque sabemos que una vez que tocamos un aeropuerto internacional, podemos hacer un centro de conexión. Entonces, hoy en día tenemos Iberia operando al aeropuerto de Madrid-Barajas, tenemos Air Ujú, Europa también llegando a Madrid, tenemos Aerolíneas Argentina 3 veces por semana a Madrid. ujú. Y después tenemos del grupo Air France KLM, tenemos vuelos divididos entre el aeropuerto de Ámsterdam y el aeropuerto de París. Siempre teniendo en cuenta que Ok. a partir de esos aeropuertos uno puede conectar. Así que no nos quedemos solo que los destinos para ir son esos, porque nosotros volamos a Ámsterdam por KLM, llegamos a Schiphol, hacemos una conexión, el trencito, y podemos conectar a Múnich, a Estocolmo, a Estrasburgo, a cualquier punto de Europa. Todas las rutas están funcionando, entonces, hoy en día con estas tres compañías que están funcionando a pleno, cuatro compañías, y a la espera de el retorno de British Airways, que está ahí negociando como para volver en el mes de agosto, se está manejando extraoficial, a la espera de el retorno de aerolíneas a Roma, una ruta tan deseada, un vuelo directo de 13 horas y pico al aeropuerto de Roma, y bueno, y al Italia también, esperándola. Entonces, bueno, netamente dentro de ese abanico prevemos que la segunda mitad de año, con el stock existente más lo que viene,
vamos a estar más que cubiertos para volver a esas vacaciones o ese viaje de buenísimo, trabajo, o esas cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? total. Sí, porque además una vez que llegaste allá, digamos que las rutas, las distancias son como más cortas allá, no es como nosotros que quizás hasta, no sé, ir de acá a Córdoba, nos resulta, son más horas, digo, si pensás en las distancias, Argentina es un país tan grande, y en Italia es como que tenés, en Europa tenés todo ahí al alcance. Totalmente, son los centros de conexiones allá para moverte, el transporte público es genial, o sea, sabemos que una vez que estás allá, la conexión entre Estás puntos en Europa. es parte del disfrute, digamos, tomarte un tren es parte de disfrutar. Gente que fue por primera vez o que no había nunca me decían, pero ¿cómo tomar un tren? Claro, ese shock que te genera es lo que se vive y lo que se disfruta de allá. Totalmente. Otra, ¿qué sucede con los clientes que se quedaron con créditos de los pasajes que ya habían comprado con anterioridad a la pandemia y no los utilizaron antes del COVID? ¿Cómo? Esa es una muy buena pregunta y es algo que está sucediendo a diario. Nos pasa con clientes de nuestra cartera, nuestra base, inclusive allegados que no son clientes, y hemos estado y estamos asesorando para darle los mejores tips, dado que algunas compañías optaron por entregar bonos, algunas en pesos, Ujú. otras en dólares, otras permitieron Superflex tener todo el 2021 y algunas inclusive hasta el 2022 para extenderla. Así que, como yo siempre le digo a todos los clientes, cada caso es un tema específico, no hay una política global que uno dice, esto es lo que hay que hacer, pero bueno, precisamente el know-how nuestro y nuestra experiencia y nuestros contactos con nuestras compañías aéreas y comerciales que están al día a día trabajando con nosotros nos permite ayudar y saber que nadie perdió los boletos, sabiendo que hubo que emitirlo, que se cambió, que se postergó, que se cambió de ruta, pero como yo siempre digo, los boletos no se pierden, los boletos hay que gestionarlo y bueno, para eso estamos nosotros. Ok, o sea que ustedes los pueden ayudar Totalmente. Prácticamente con asesoramiento, asistencia, digo, porque la gente por nosotros, ahí, no conociendo, a veces te sentís como un poco desamparado, decís, ¿no? es que ese acompañamiento y esa, como digamos, esa transición que le damos junto al cliente, de saber, bueno, vamos por acá, vamos por allá, a esto lo tomamos, acá entramos, no, lo vemos con la casa central, lo vemos con un consultor, lo hacemos nosotros por sistema, todos esos tips de uso diario, porque para nosotros la remisión, cambios, es algo prácticamente de todos los días de los más de 10 años que tenemos, porque estamos muy acostumbrados a inconvenientes. Bueno, obviamente el COVID y toda esta situación fue totalmente extrema, porque fueron todos los Claro. cambios a la misma vez. Algo Entonces, único. un cuello de botella, pero el know-how y cómo hacerlo, y sabemos. Entonces, lo que para un cliente me dice, Hernán, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué? Lo voy a perder. Y para nosotros es prácticamente trabajo diario. Entonces, bueno, lógicamente ahí es donde nos sentimos contentos de poder asesorar y poder darle ese servicio y ese valor agregado al cliente para que realmente pueda usar su servicio. Y ese acompañamiento, sentir que la gente no, siente un poco perdidos, porque aparte la situación de pandemia nos dejó como a todos un poco ahí como, al principio quedás medio aturdido, no sabes cómo Totalmente. seguir. Sí, 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 sí. A ver, me preguntaron, ¿qué compañías dejaron de operar? Bien. Una buena pregunta. A ver, algún cliente que esté escuchando y que tenga boletos de Norwegian, una compañía europea que venía a Buenos Aires, ¿Mm? esa compañía descontinuó su operación a Buenos Aires y descontinuó su operación intraeuropea. Está en un Ok, proceso de reacomodarse, entonces, bueno, ahí el panorama no es tan fácil, hay que hacer un reclamo especial a la Corte, entonces esa compañía dejó de operar, después tuvimos tristemente la salida de la TAM acá en Argentina, que también es bueno pasar esa tranquilidad a los clientes, que no es que la TAM desapareció, no es que no vuela, sino que la TAM dejó de operar dentro de nuestro país. ¿Mm? Entonces, bueno, las rutas de cabotaje ya no están más cubiertas por ellas, pero sabiendo que, bueno, en los centros de distribución de la TAM, tanto en Santiago como en Lima, como en San Pablo, uno puede conectar a los distintos puntos, inclusive en misma Europa también, la TAM siempre tuvo muy buena conexión San Pablo-Madrid, San Pablo-Frankfurt, San Pablo-Londres, entonces
es una compañía que, bueno, que se reestructuró y ahí está volviendo con sus rutas internacionales también. Buenísimo. ¿Qué previsiones tenés para esta próxima temporada europea? Mirá, estamos en 31 de mayo, ¿no? Si digo bien. Si me preguntabas hace un mes, no hubiese estado tan eufórico o expectante como está pasando ahora, porque realmente esta apertura y esta efectivización del famoso pasaporte vacunatorio, que todavía no se sabe si va a ser de papel, algunos países implementaron un QR, Italia le llamó pasaporte verde, todas estas cosas que están pasando en el viejo continente, que van llegando la información, son todas novedades positivas, sabiendo que la temporada de turismo en Europa está, ya es firme. Mañana, Ok. históricamente, entre el 4 y el 5 de junio, empezaba la temporada, las clases están por terminar, o si es que no terminaron ahora. Entonces, esta es la Ujú. época en que el europeo empieza a moverse, fin de junio, mediados de julio es la temporada alta de allá, y saben que las Sí. economías sumamente dependientes, como es España, como es Grecia, como es Croacia, como es Italia, no van a dejar de recibir a los turistas. Entonces, bueno, principalmente nosotros estamos contentos, expectantes que por ahora todos los turistas, desde ya poseedores de pasaporte comunitario, que después, bueno, lógicamente vamos a hablar también cómo también lo podemos tramitar, y aquellos clientes que se hayan vacunado con ciertas vacunas en el momento de su viaje, por ahora está exceptuada Ujú. la rusa, pero esto es un tema netamente político, van a poder viajar a Europa, van a poder entrar, no van a tener que hacer cuarentena, así que respondiendo netamente, la temporada la vemos muy bien y estamos muy expectantes de que entre julio, agosto y septiembre, hasta el fin de la temporada en noviembre, vamos a estar con una linda programación para volver al viejo continente. Buenísimo. A ver, tengo un par más, ¿eh? Espera que vayas. Bueno, ¿Qué tipo de seguro al viajero se requiere para viajar a cualquier país de Europa? esta es una pregunta que nos hicieron muchísimo cuando se reabrió el turismo en el mes de agosto del año pasado y la validamos constantemente. Las asistencias al viajero clásicas, IDEM, Universal Assistant, Travel Ace, Asiscar, Coris, todas tienen sus incisos de COVID para una asistencia al viajero enfermarse o tener un problema in situ, sea COVID o sea una fractura de un ligamento, para ellos es lo mismo, aplica la Ok. política de la póliza en sí. Entonces, lo que sí la Comunidad Económica Europea nos exige una cobertura que sea como mínimo 30.000 euros, que sea la póliza mínima, de ahí para arriba, donde eso es lo que nosotros sabemos que tenemos incluido, y después cualquier tipo de circunstancia que suceda, van a aplicar los insistos que dicen cada póliza, pero siempre contratando desde 30.000 euros para arriba. Para Nosotros, arriba. nosotros siempre aconsejamos, según la edad del cliente, según el factor de riesgo, la cantidad de días. Hay muchos clientes que viajan más de 2 años, les aconsejamos emitir pólizas anuales. O sea, si te vas a ir 2 veces de vacaciones más una de trabajo, o inclusive 2 veces, les aconsejamos y les emitimos una póliza anual que termina siendo menos costosa que sacar 2 viajes Tal cual. separados. Entonces ahí el ahorro es Bueno, circunstancial. sí, está bueno eso. Bueno, ves, eso no todo el mundo lo sabe y aparte cuando van, se acercan a una agencia, qué mejor que ir a un lugar donde te vayan a asesorar bien y no te dejen así solo y perdido. Está bueno porque cuando los clientes se te acercan, se dirigen a la agencia, ustedes los pueden guiar. Sí, 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 es parte de nuestro trabajo, es nuestro know-how, y bueno, eso realmente creo que hoy podríamos llamarle el post-COVID, aunque no sea post todavía, el pre-post-COVID, Lamentablemente. nos agarra totalmente fortalecidos, totalmente sólidos desde el punto de vista que los clientes valoran cada vez más nuestro asesoramiento, nuestro contacto, nuestro valor humano, nuestra respuesta donde la máquina va a dar algo certero, nosotros sabemos dónde está el gris, damos ese tip, ese asesoramiento, esa información, que la tenemos por todo el volumen y experiencia que fuimos cosechando entre todos estos años y que constantemente seguimos aprendiendo, porque la información, vos lo sabés muy bien, Manuela, que Obviamente. vuela, que va cambiando,
y nosotros todo el tiempo estamos recibiendo información de Europa, de Estados Unidos, de Asia, novedades, tendencias, y bueno, todo eso nos nutre y nosotros en todas nuestras reuniones con el equipo comercial vamos pasando la información y estamos siempre dispuestos a comunicarlas a nuestro cliente, que a la larga nos nutrimos de ellos, ¿no? Obviamente, obviamente. A ver, ¿qué otra me queda? Espérame. ¿Cómo conviene moverse dentro de Europa? Esta me parece que está buena, ligada a la que comentabas primero, del tema de ir a un destino en avión y después, bueno, que te podés mover y tenés diferentes formas de moverte. A ver, ¿qué conviene? ¿Tren, avión? ¿Qué Mira, recomendás? mira, esos itinerarios en líneas generales hay algo que es estructural, que es a vuelo de menos de hora y media, o sea, estamos hablando de un vuelo de hora y media, es más o menos 900 kilómetros aproximadamente, 1200 kilómetros. Siempre que haya cobertura en un tren, nuestro consejo sí o sí es tomar un tren. ¿Por qué? Porque si bien uno dice, uy, el avión tarda 45 minutos, cuando tomamos un tren con una distancia que va a tardar más o menos 2 horas y media, tenemos que el tren podemos estar 15 minutos antes en la terminal, que lo Tal tomamos en el cual. centro, por ejemplo, el tramo Madrid-Barcelona. Uno toma el tren en San Martín o en Atocha, dependiendo de la red, y llega a Barcelona-Sanz y estás, si bien hay un tren que es alta velocidad, 2 horas y media, pero vos te dejas en el centro de la ciudad, evitás transportarte, evitás ir hasta un aeropuerto, las esperas, los controles. Entonces, La nuestro espera es resumen tremendo, el tiempo que tenés que estar antes. Y además creo que también un poco el estrés. total, nunca se compara el estrés, la previo, la mentalidad, esa ansiedad que da tomar un vuelo versus Y tomar los un tren, que es el pasajes, disfrute, que el pasaporte, claro, ese es el total. disfrute de tomar el tren, de poder caminar, de tener una ventana, de ir a un baño, de que los controles son mucho menos exhaustivos, de que ya nos deja a 15 minutos del hotel. Entonces, realmente para tramos cortos, aunque sea más costoso, porque mucha gente me dice, no, verdad, pero el tren son 200 euros contra el avión 100. Sí, pero dentro de esos 100 euros del avión hay costos ocultos que vas a gastar. Ni hablar si tu avión sale tarde o de madrugada o es un aeropuerto Olvidate. lejano, no hay más transporte público, tenés que tomarte un tren. Entonces, el tomarte un tren eh, a la noche ya está suspendido, tenés que tomarte un taxi. Entonces, esa diferencia entre costos entre el tren y el avión se termina mitigando y desde ya que la experiencia, como decíamos antes, es otra totalmente Y distinta. aparte, yo creo que ya el estrés de llegar antes y después de retirar el equipaje, esos minutos que los esperás, decís, me llega o no me llega, para mí era mentalmente agotador. Sentía que Mentalmente si no me llega una agotador. valija, que innecesario. Te subís al tren, disfrutás, mirás por la ventanilla, me parece, ¿no? Se te deshinchan los Es pies. algo que, sí, sí, Está bueno. totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Y disculpa, ¿tenés idea para cuándo van a estar reactivando a Italia? Porque varios clientes lo preguntaron por el tema de que les gusta por una comodidad un vuelo directo a Italia. bueno, Ahí, Aerolíneas Argentinas prevé fecha tentativa de sus retornos a fin de año, seguramente va a ser para el periodo de fiestas, y estamos expectantes de Alitalia con el vuelo directo, ¿no? Siempre recordando, Rafaela, lo que hablamos antes, que si bien estos son los vuelos non-stop que nos dejan directamente en Fiumicino, en el aeropuerto de Roma, tenemos la posibilidad hoy en día de llegar a Italia vía otro centro de conexión, como puede ser Madrid-Barajas, como puede ser Amsterdam-Schiphol o París-Charles de Gaulle, que son los tres aeropuertos internacionales donde uno puede conectar. Pero el retorno de ese vuelo directo sí lo estamos esperando para la última etapa del año. ok, o sea, ya más o menos hay ese tipo de información. Sí, sí, Nos totalmente esa van a ir información avisando está. ustedes. Esa información es fidedigna, está terminando de confirmar y bueno, precisamente es la que nos va a ayudar y no en todos los casos, y ahí yo ya empiezo a preguntarte y un poquito a ir cambiando también desde el punto de vista de parte de lo que era esta entrevista, esas inquietudes, esas dudas que se nos van generando, pero tengo un abuelo, tengo un bisabuelo, mucha gente que no sabe cómo empezar, mucha gente que empezó y se quedó a mitad de camino, entonces hay todo un tabú atrás de lo que es el trámite de ciudadanía, en este caso la ciudadanía italiana. Entonces, la pregunta puntual que te hago es, ¿cuál es el primer paso que hay? ¿Cómo comenzaría alguien
que tiene un descendiente, en este caso italiano, un abuelo o un bisabuelo italiano? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero para todos, ¿no? Es requisito fundamental tener un ascendiente, un antepasado italiano, lo primero. No hace falta que sea o abuelo o bisabuelo, no hay límites de generación en lo que es ciudadanía italiana, ¿sí? Por lo tanto, puede ser hijo, nieto y así para arriba, O sea, no es que hay un límite de indefinidamente. ascendencia, perfecto, sin No límite de hay ascendencia. límite generacional. Eso me parece fundamental porque, dice, con la ciudadanía española está ese tema, si no sos hijo directo, quedás afuera, te tenés que acoger a alguna moratoria y no. La ciudadanía italiana no tiene límites generacionales. Lo principal es eh, saber, tener la certeza de que ese italiano nunca se naturalizó, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo primero es tener la partida de nacimiento del italiano y la partida de función, porque con eso podemos tramitar el certificado de no argentino. Y con eso ya podemos eh, vislumbrar, bueno, a ver, ¿sigo en el trámite o no? ¿Puedo aplicar o no? ¿Me corresponde o no? Es como el puntapié inicial, digamos, de ahí para adelante, ¿no? Perfecto. Porque si vos sabés que tu italiano, tu ascendiente, se naturalizó, o no, por ejemplo, no se naturalizó, vas para adelante. Si se naturalizó, ves, bueno, a ver, sigo adelante. ¿Se naturalizó antes o después de que haya nacido su hijo? Si lo hizo después, buenísimo, entra y no se corta el derecho, ¿entendés? Perfecto. Entonces, si el italiano se naturalizó en el, no sé, 40, pero su hijo nació en el 32, está perfecto. Perfecto. Entonces Claro. ahí vos ya sabés que no va a ser un gasto, sino una inversión, Y ¿entendés? Rafaela, ahí te Entonces, pregunto, ¿es fácil poder acceder al momento que un abuelo, un bisabuelo o un familiar se haya naturalizado? ¿Eso está en algún récord, en algún espacio donde uno pueda acceder a esa información de en qué fecha se naturalizó? hay que hacer el certificado de Cámara Electoral, ¿sí? A través, se hace con la Cámara Nacional Electoral, el certificado de no argentino, como te decía, con la partida de nacimiento y la defunción del italiano. Ahí nos va a dar si nuestro italiano, nuestro ascendiente se naturalizó o no. ¿Sí? Perfecto. Eso es fundamental. De ahí vamos a necesitar desde el italiano hasta el último descendiente que va a solicitar la ciudadanía, partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Siempre. Siempre, Siempre porque siempre. tenemos que acreditar el vínculo. Correcto. Y en caso Siempre. que, porque nos pasa a diario, clientes, amigos nos dicen, y yo no sé si la partida la tenía mi abuela en su casa y la casa la vendí. ¿Hay forma de validar esa partida de algún organismo nacional, de poder acceder a una partida de nacimiento? Hay que pedirlas directamente a la comuna italiana, Bien, sí o sí. La gente que sabe hablar italiano la puede pedir sin problemas, si saben escribir. Eh, Nosotros hacemos igualmente también el pedido de partidas, lo hacemos vía mail, vía carta y telefónicamente, porque ahora, sobre todo en este tema de pandemia, en este contexto, que estuvieron mucho tiempo cerrados también ellos, viste que Italia cambiaba zona roja, naranja, amarilla, sí, sí, bueno, las sí, comunas también. Y además a veces ocurre que el archivo no está cerca de la comuna, entonces hay una sola persona y tiene que irse al archivo y por ahí, viste, no se copa tanto. Entonces, sí, sí, sí. aguantar que junte un par de papeles y voy. Pero bueno, eso es lo importante. Eh, Cuando no tenés ningún dato del italiano, que decís, ¿por dónde arranco? Bueno, además de que está toda la información en la web gratuitamente, podés entrar y si tenés tiempo y ganas lo podés empezar a hacer vos, pero también para esa gente que no tiene idea de nada, podemos armar el árbol genealógico eh, para poder como identificar a cada descendiente. Claro, o ¿Entendés? sea, Entonces como ahí el famoso árbol armamos. genealógico. Total, entonces sabemos, bueno, el italiano cuándo, italiano, no sé, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, armamos todo para identificar, bueno, dónde nació cada uno y así también podemos localizar eh, las partidas para poder pedirlas.
Eso es fundamental. Rafaela, hay algo que están preguntando ahí en el chat y que también a veces es Vox Populi. El famoso el sacar turno. ¿Qué pasa con eso? Con lo que es, ¿en qué consiste el famoso sacar turno del consulado italiano que escucho? Uy, no, que no puedo sacar turno, que 6 horas en la Sí, línea y nada. ¿Qué podemos decir eso frente a sí, eso? hay gente que está hace 3 años fácil tratando de sacar un turno, es muy difícil. Lamentablemente a veces un poco la mentalidad argentina hace que el consulado tome estas decisiones, porque enseguida agarran y toman el turno y después te lo venden, fortuna, porque en O realidad sea, es estamos un hablando de derecho ventas de turno. total. Entonces, es una magia. A ver, viste, quieren siempre por izquierda y no está bueno. Y bueno, ahí dice, ¿ves? Bueno, sí, 300 euros cobra el consulado. El consulado es lo que te cobra por turno de mayor de edad. Vos le tenés que pagar para la apertura del expediente. Ahora, lo que es poder acceder a un turno, ¿es gratuito? Porque el consulado no vende los turnos. Hay gestorías que obviamente te toman esos turnos y después te los venden. Entonces vos cuando te querés conectar y no hay un miserable turno, decís, bueno, lo termino comprando. Y eso va como retroalimentando. Ahora, justamente te decía, por este tema de la venta de turnos, ¿qué hizo el consulado? Puso este sistema de la videollamada de WhatsApp. Por lo tanto, si el turno es para vos no le podés decir a tu secretaria, ¿me llamas al consulado y me pedís un turno? No, porque tenés que estar vos en la cámara, Claro. ¿entendés? Si Sí, no, directamente automáticamente se casi cortan. reconocimiento facial sería, digamos, no hay Total, porque cero te por atiende una persona que no la ves, pero vos tenés que estar ahí, te hacen captura y tenés que mandar tu documento. Y una vez que te otorgan el número, automáticamente le dan de baja a, a ese celular. O sea que vos no podés pedir otro turno con ese celular. Claro, ¿Eh? ¿te pasó de casos de Eh, gente que haya pedido el turno, no sé, la secretaria o un amigo, y cuando la atendieron le dijeron, no, no es para vos, y al piste, o sea, tenía que Totalmente, estar el solicitante. totalmente. Sí, sí, sí. Pero por eso, bueno, acá estoy viendo que varios dicen que no atienden. Y sí, por eso. Eh, hay gente que está hace realmente 3 años y es imposible. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos ya hace unos años es eh, el trámite de la ciudadanía por vía judicial. Porque hay gente Eso que realmente, eso te iba a preguntar porque he escuchado, me pasaron información y precisamente nos gustaría que nos cuentes en qué consiste ese trámite por vía judicial. bueno, a ver, para dar un poco un panorama, hay dos vías, administrativa y judicial. La Correcto. administrativa es o a través del consulado que te corresponde por domicilio, por residencia, o viajas a Italia y lo haces en la comuna. Te quedas ahí, te instalás hasta que te sale el trámite X cantidad de meses. ¿Sí? ¿Tiene que ser La el lugar de diferencia, nacimiento de ese abuelo, ese no, bisabuelo? No. no, Puede ser, podés ir donde vos quieras, el al mono era lugar, de... la comuna de Era, a Piacere, la que más te guste. ok, perfecto, bien, bien. Entonces, claro, vos lo haces a través del consulado, lo que le pagás son los 300 euros por tu trámite y obviamente pedís las partidas y haces las traducciones. Y ahí termina el trámite. Cuando vos vas a viajar, sí, tenés que, obviamente, apostillar la documentación, porque es un documento cuando se presenta en el exterior, hay que apostillarlo. Lleva la apostilla del país de origen. Hay que hacer las traducciones y demás, con lo cual tenés un gasto extra. ¿Qué pasa? Cuando vas a viajar, la documentación tiene 6 meses mayormente de validez. De Seis validez, claro. meses. Desde la fecha en que se emite la partida. Es muy poco tiempo. Claro, Porque vos parece mucho, sabrás pero no es nada. En esos 6 meses uno no es tiene que volver, nada. planear otro viaje. A ver, no es que vos decís, hoy me voy a pasar el día a Escobar, me tomo el 60 y lo decidiste en un mediodía. Vos sabés muy bien lo que es planificar un viaje, que no es solamente pagar un boleto, más si vas a hacer un trámite, preparación de documentación, lleva meses, y más en este contexto de pandemia. Entonces, esa es la vía administrativa. Ante esta falta de turnos a través del portal del consulado o de otros consulados, viceconsulados,
o del DECABA, de videollamada de WhatsApp, estamos tramitando la ciudadanía por vía judicial. También el otro caso que se tramita por vía judicial es cuando en la línea de descendencia hay una mujer. Cuando esa mujer tuvo un hijo que nació antes de 1948, la única vía para acceder a la ciudadanía es la vía judicial. Sí, Entonces, un buen dato que eso a veces porque no coincide el apellido, o sea, porque precisamente por la mujer, digamos. no es por eso el caso, porque a veces la italiana es una mujer, puede ser Correcto. un hombre o una mujer, o puede ser hija de ese italiano la mujer. Lo importante es que cuando haya una mujer en la línea, inmediatamente miremos su hijo, ¿en qué año nació? Si nació antes del 48 es únicamente por vía judicial. Eso es un muy buen ¿Sí? dato que seguramente aclara, por lo menos para, bueno, ver dónde estoy parado y por dónde se puede saber que está esa vía con ese filtro. Total. Entonces, tenemos por un lado la vía judicial, en este caso de mujer, se llama vía materna, por el tema del 48, y la otra es tramitar la ciudadanía, en vez de hacerlo a través del consulado, sin pasar por el consulado, se hace directamente vía judicial. La realidad es que tiene muchos más beneficios y te explico por qué. Porque si vos viajás, para tramitarlo tiene que ir todo el núcleo familiar, o sea, todas las personas que vayan a solicitar la ciudadanía tienen que viajar. Como te dije, la documentación vence y te tenés que quedar ahí esos meses sin laburar, o sea, andar de viaje de paseo, no a tramitar una ciudadanía. Totalmente. Por más home office y todo, bueno, es un tiempo. Ujú. Es un tiempo, porque hay gente que no tiene la posibilidad de laburar de forma remota, entonces se complica un montón. Y además, convengamos que no es lo mismo eh, llevar a toda la familia, porque si viaja uno solo, por ahí es mejor, pero para tramitar la ciudadanía es más complicado. Ahora, por la vía judicial, primero, no hace falta pasar por el consulado. La documentación no vence. Claro, no están Eso esos creo que es famosos 6 meses fundamental. que es lo que nos aprieta. No, claro, que empezás así, decís el reloj de arena, ¿viste? Te está persiguiendo, Y van no pasando los pasa. meses, claro. Claro, no, es tremendo, aparte de lo que demora esto. No hace falta viajar para tramitar y creo que lo mejor de todo es que se pueden sumar en el juicio todos los descendientes de ese italiano. O sea que si vos tenés, no sé, sos descendiente de un bisabuelo, y todos los que compartan a ese bisabuelo, que puede ser, no sé, tu padre, vos tenés hermanos, tenés sobrinos, porque tu papá tiene otro hermano, y así se suman todos. Claro, va todo dentro de ese árbol genealógico. Ujú. Sí, solo que si vos querés, por ejemplo, decís, bueno, entro yo en el juicio y quiero hacer a mi mujer, y no la podemos hacer, ¿por qué? Porque es por sangre, derecho de sangre, así se rige la ciudadanía italiana. Entonces, primero vas a ser ciudadano vos y tus hijos. Después ella va a poder aplicar eh, mediante la ciudadanía por matrimonio, pero ahí va a tener que ponerse a estudiar italiano. Bueno, para ahí se vas a estar ayudando a las vos, que tengan que estudiar italiano. Y solo, a ver, se puede estudiar en cualquier lugar, pero después hay que rendir sí o sí un Sí, examen que el es examen. internacional. Ujú. Eso sí. Lo que pasa que, bueno, a partir tienen que tener 3 años de casados, como para poder aplicar a la ciudadanía, mientras tanto, obviamente, pueden ser italianos, y si tienen hijos menores en común, se reduce a la mitad, o sea, en 1 año y medio ya puede el cónyuge del ciudadano italiano aplicar a la ciudadanía italiana por matrimonio, solamente que el trámite demora 4 años. 4 años. Digamos que la vía judicial probablemente sea un poco más largo el trámite, pero termina siendo hasta inclusive más efectiva por la inclusión de más personas en el núcleo familiar, de no viajar y algunas otras ventajas que nos fuiste comentando también. Mira, con respecto a los plazos, no tanto, y te explico por qué. Porque en el consulado vos estás quizás 1, 2, 3 años, como hay clientes que colapsan después de 2 años y pico y dicen, basta, estoy Dice, basta, perdiendo mi aborto, vida es el acá. famoso resignación, resignación. Total, decís, basta, pateo todo, o revoleo todo y incendio el consulado, o hago la vía judicial. Bueno, hacen la vía judicial. Entonces,
ese trámite en el consulado, desde el momento que vos presentás tu expediente, demora 24 meses. O sea, 2 años más. Si fuiste 2 años y pico, esperando, intentando comunicarte, 2 años más. ¿Sí? Ahora, y eso por cada adulto mayor de edad que tenga que presentar el expediente. Si se hace por la vía judicial, la realidad es que el año pasado tuvimos procesos que salieron en 9 meses. Un embarazo. Un embarazo. 9 meses. Y en año de pandemia. Y en año de pandemia, porque paradójicamente en Italia la parte judicial se manejó rapidísimo de forma telemática, la tienen re clara. Ahora, lo normal, el promedio, es que salga entre 16, 18, 20 meses. Sigue siendo menos el tiempo que a través del consulado. Pero la realidad es que vos podés comparar 24 meses contra, supongamos, 20, pero con la diferencia es que vos, en esos 20 meses, sos ciudadano vos y todos los que ingresaron al juicio, todos los descendientes que hayan aplicado a ese juicio. Sí, 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 eso. Es esa Hay una posibilidad de ventaja. esa inclusión que es una ventaja. Sí, sí, realmente la ventaja es Hay una una ventaja. ventaja. Sí, sí, De totalmente. hecho, uno de los juicios que presentamos en febrero ya tiene fecha de audiencia para diciembre de este año. O sea que en 10 meses ya está la fecha de audiencia y después la sentencia 2, 3 meses ya sale. Y Rafael, algo que seguramente quienes nos ven o nos escuchan, o quienes van a escuchar después por YouTube y demás, se van a preguntar. El argentino escucha la palabra juicio y dice, uy, qué caro, qué costoso, qué imposible, no lo podré pagar, es para mí. Eh, digamos, esa vía, en líneas generales, a nivel costos, algo que se termina siendo estrambótico para alguien que pueda aplicar, porque No, viste, uno cuando escucha juicio dice, bueno, pará, no. Si nos podés contar un poquito más o menos esa idea. mira, la realidad es que los costos varían de acuerdo a la cantidad de personas que vayan a solicitar. ¿Sí? Acá está escribiendo Claudia, que es la abogada que lleva a cabo los juicios y me está haciendo acordar de cosas que no Bien, vencen Claudia. los certificados, yo lo decía. Está en Italia, imagínate que tienen 5 horas allá, Y ya está, ya bueno, para ir a dormir. ya los 4 platos Este, ya comieron todo, ya están para dormir a esta está, hora. está para dormir. Sí, Eh, la realidad es que obviamente los costos varían de acuerdo a la cantidad de personas que haya. Y la realidad además es que a mayor cantidad de personas los costos se reducen, porque siempre hay algo que es fijo para una persona sola y después cuando se van incorporando más descendientes, los costos terminan disminuyendo. claro, porque hay Siempre un el costo fijo que ya por 1 o por 5 es el de mismo. sellados, de tasas de justicia, de certificaciones. Eso es algo que es fijo y que es para una persona sola. Viste, como decías vos antes, cada el caso de cada cliente hay que verlo minuciosamente. Bueno, esto es lo mismo, ya sea para presupuesto por traducciones, obviamente que de acuerdo a la cantidad de documentos que haya que traducir y legalizar, y lo mismo los juicios. Eh, depende la cantidad de personas que vayan a solicitar, si hay menores, si no hay menores. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, precisamente ahí con eso que decías nos respondías eso de decir, atente, atente y no asustarse con la palabra juicio, porque realmente con el valor agregado de poder No, incluir más personas y con ciertos costos fijos que tienen que estar, es una vía de poder, de una vía acceso. alternativa Totalmente. es totalmente legal. Imagínate que ni siquiera si no lo estaríamos, obviamente, ofreciendo, pero hay gente que está harta de no poder cumplir, porque a veces es una cosa, una cuestión afectiva, ese sueño de ser reconocido italiano, es una cuestión de los orígenes, del arraigo, de los recuerdos de su familia, una cuestión de identidad. Y también, como decíamos antes, es de libertad, porque vos, teniendo la ciudadanía, tenés el pasaporte italiano, tenés la libertad para viajar, entrar y salir, y transitar por toda la comunidad europea libremente sin tener ningún tipo de inconveniente, podés estudiar en cualquier universidad, ser uno más, sos otro ciudadano comunitario. Facilidades para encontrar trabajo, son infinitas Sí, sí, un las montón de ventajas, ventajas los beneficios.
Bien. que cuando uno está allá lo percibe, y bueno, ni hablar de eso que mencionaba, del poder de estudiar, de tener otro tipo de posibilidades, así que, bueno, mirá, hemos conversado casi 45 minutos, podríamos seguir largo y tendido, en Italia se va a hacer Sí, pero creo demasiado tarde. no, pero creo que tocamos puntos bastante útiles, ¿no? Para toda la gente que está pensando en volver a viajar. Totalmente, totalmente. Siempre decimos, bueno, las consultas están para ser respondidas, estamos disponibles, tanto Rafaela desde su empresa como nosotros para asesorar en los itinerarios, en los recorridos y ella en lo que es documentación. Bueno, los invitamos a que nos sigan, a que nos pregunten y bueno, esto va a quedar desde ya grabado en ambos sitios para poder refrescar esos tips y lo que no haya surgido o que tengamos dudas, siempre disponibles para responderles al instante. Así que por mi parte, bueno, agradecerles a todos los que participaron, los que estuvieron y los que nos van a seguir acompañando y bueno, y desde ya también agradecerte a vos, Rafael. Totalmente. Gracias a todos los que nos siguieron, los que después no pudieron estar en este horario y lo van viendo después. Gracias a vos, a todos los de la empresa. Un beso a Luciano, otro a Mariano, Un beso a los y a todos chicos los... Un beso. Y gracias a vos por tu tiempo y por este desde ya, momento muchísimas tan, gracias y bueno, tan que positivo. pasen linda tarde. Con Luciano no vamos a hablar de fútbol, pero bueno, esto ya está, ya pasó. Ya ahora concentremos en otras cosas. Chau para todos y bueno, que sigan todos muy bien. Gracias, chao, chao. Chau, chau.